Antes de que existiera el pecado, había un mundo de maravillas y paraíso creado por Dios, que estaba a punto de desmoronarse por la desobediencia y el engaño de Lucifer. Adán y Eva. El silencio precedió al primer aliento. No había viento, ni tiempo, ni siquiera sombra, solo una vasta quietud esperando una orden. Y entonces, una voz que no era eco, ni trueno, ni pensamiento, pronunció: «Hágase la vida». De la tierra húmeda surgió un cuerpo, modelado con precisión y ternura. El Creador, invisible pero presente en cada partícula del aire, dio forma al barro hasta convertirlo en carne. Los ojos aún cerrados del primer hombre se abrieron, y en ellos se reflejó el cielo recién nacido. «Adán», dijo la voz, que vibró en el aire como fuego invisible, «serás mi imagen y semejanza». El hombre se incorporó lentamente. Su respiración se mezcló con el aroma del Edén, un jardín donde el tiempo no existía. Ríos cristalinos se entrelazaban entre árboles que daban frutos sin esfuerzo. Pájaros de 1000 colores surcaban el aire y cada sonido parecía tener sentido propio. Adán observaba todo con la inocencia de quien ve por primera vez y entiende sin palabras. Durante días, o quizás eternidades, Adán caminó por el jardín. Nombró a las criaturas que encontraba. Al león lo llamó fuerza, al ciervo lo llamó gracia, al ave lo llamó libertad, y cada nombre se grabó en la existencia como un pacto. Sin embargo, con cada palabra que daba, sentía un vacío que no podía nombrar. Una tarde, mientras el sol caía como oro líquido detrás de los montes del Edén, Adán habló al Creador. «Todo lo que hiciste es perfecto, pero dentro de mí hay algo incompleto. Veo a los animales que tienen compañía y yo no tengo con quién hablar cuando cae la noche». Hubo silencio. Luego una brisa cálida recorrió el jardín, moviendo las hojas como si fueran testigos. «No es bueno que el hombre esté solo», dijo la voz divina. «Te daré una compañera». Adán sintió un profundo sueño invadirlo. Su cuerpo se rindió suavemente sobre la hierba, y mientras dormía, el Creador extendió su mano sobre él. Una costilla fue retirada con cuidado, como si se extrajera un secreto del alma. De esa chispa de carne y luz, formó un nuevo ser. Cuando Adán despertó, vio ante él una figura distinta, semejante pero nueva. Su piel era suave como el amanecer, y sus ojos tenían el brillo del agua que no ha conocido el dolor. «¿Quién eres?», preguntó Adán, con la voz temblando entre asombro y gratitud. «Soy como tú, pero no igual», respondió ella mirándolo con curiosidad. «Soy parte de ti y tú parte de mí. Entonces te llamaré Eva, porque de mí has sido tomada, y contigo comienza todo». El Creador los observó. Su voz resonó nuevamente, poderosa y serena. «Sean uno solo, crezcan, multiplíquense y llenen la tierra. Todo esto les he dado, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese no comerán, porque el día que lo hagan, morirán». Adán asintió, y Eva escuchó en silencio. Ninguno de los dos comprendía del todo lo que era morir, pues en el Edén no existía tal palabra. Solo había plenitud. Los días transcurrieron con una armonía que parecía eterna. Adán cultivaba los jardines, Eva exploraba los senderos ocultos entre flores que cantaban al amanecer. Aprendieron el lenguaje de los animales, descubrieron el eco de sus propias risas en el viento. Cuando la noche caía, el Creador descendía entre ellos en forma de luz, y hablaban como amigos bajo el árbol de la vida. Sin embargo, dentro del alma humana comenzó a brotar algo nuevo: curiosidad. Eva observaba el árbol prohibido, alto y majestuoso, cubierto de frutos dorados. No sentía deseo, sino una especie de pregunta que no podía callar. «¿Por qué ese árbol es distinto?», preguntó un día. «Porque Dios lo dijo», respondió Adán con serenidad, «y su palabra basta». Eva bajó la mirada. No insistió, pero en su mente la semilla de la duda quedó plantada. El Edén siguió siendo un paraíso, pero la perfección ya tenía una pequeña grieta: el nacimiento del pensamiento propio.
Esa noche, mientras dormían, una sombra invisible cruzó el jardín. No era maldad todavía, sino la primera forma del misterio. Los ríos siguieron fluyendo, los astros siguieron brillando, y el Creador, en su sabiduría, permitió que la historia avanzara, porque incluso en la perfección debía existir elección, y en la elección comenzaría todo. Adán corría descalzo entre los árboles cuando algo pesado se lanzó sobre él y lo tiró al suelo. Cayó sobre la hierba, soltó una carcajada y quedó mirando aquellos ojos dorados a pocos centímetros de su rostro. «León, otra vez ganaste», dijo, empujando suavemente la cabeza del animal. El león rugió, pero en el Edén el rugido era juego, no amenaza. Eva apareció entre los arbustos, con el cabello moviéndose como si el viento la siguiera a propósito. «Te dije que no podías vencerlo en fuerza», comentó ella cruzándose de brazos, «pero si lo llamas por su nombre se detiene». Ella se agachó junto al león, lo miró fijamente y habló con voz suave. «Fuerza tranquila, basta por hoy». El animal reculó y se tumbó, apoyando la cabeza sobre las patas. Sus ojos se cerraron satisfechos. Adán miró a Eva con una mezcla de orgullo y algo nuevo, algo que entonces no sabía nombrar: admiración. «Los animales te escuchan mejor a ti», dijo Adán. «Porque yo los escucho primero», respondió Eva sonriendo. Pasaron la mañana recorriendo el jardín. Saludaron a las aves que tejían nidos entre ramas altas, observaron al elefante abrir camino entre los árboles, rieron cuando una familia de monos intentó imitar los gestos de Adán. Cada criatura tenía su propio carácter. Algunas eran juguetonas, otras tranquilas, otras curiosas hasta el extremo. Adán y Eva aprendían a reconocerlas como se reconoce la voz de alguien amado. En medio de todo, su relación crecía sin que ellos lo supieran explicar. Caminaban juntos, pero no por obligación, sino porque estar separados les resultaba incómodo. Se buscaban con la mirada, compartían cada descubrimiento, una flor nueva, un sabor distinto, una forma curiosa en las nubes. Al caer la tarde, se sentaban junto al río. Adán jugaba con el agua entre sus dedos, Eva reclinaba la cabeza sobre su hombro. No existía vergüenza ni malicia, la cercanía era tan natural como respirar. «Cuando me despierto y no te veo, todo parece incompleto», confesó Eva una vez mirando su reflejo en el agua. «A mí me pasa lo mismo», respondió Adán. «Antes estaba solo y no sabía que algo me faltaba. Ahora, si no estás, siento un hueco aquí». Se llevó la mano al pecho, y el Edén parece más pequeño. Eva rió suavemente. «Entonces no vuelvas a irte lejos sin avisar». «No pensaba hacerlo», dijo Adán serio. Esa noche, mientras las estrellas aparecían una a una, la presencia del Creador llenó el jardín. No se veía un rostro, pero la luz que los rodeó era tan real como la tierra bajo sus pies. «Hijos míos», dijo la voz, ¿han disfrutado del jardín?» «Sí, Señor», respondió Adán. «Todo es bueno. Cada día descubrimos algo nuevo. Los animales se acercan a nosotros sin miedo», añadió Eva. «Es como si supieran que venimos de tus manos». Hubo un instante de silencio reverente. Luego el Creador habló con firmeza amorosa. «Todo lo que ven es para ustedes. Pueden comer de todos los frutos, beber de todos los ríos, recorrer cada rincón de este lugar. Pero recuerden la única regla que les he dado: no comerán del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal». La luz se volvió un poco más intensa, subrayando el peso de las palabras. «Si comen de él, morirán», continuó la voz. «Esa es la única frontera en medio de tanta libertad». Adán inclinó la cabeza. «Obedeceremos, Señor. Tu palabra es vida para nosotros». Eva también asintió, aunque sus ojos ya llevaban una pregunta que aún no se atrevía a formular. Cuando la presencia se retiró lentamente, el jardín recuperó su calma habitual, pero el silencio ya no era igual. Las palabras bien, mal y morir se quedaron flotando en el aire, como algo no resuelto. Al día siguiente, Adán y Eva caminaron más lejos que de costumbre. Tras cruzar un pequeño valle,
Llegaron a un claro donde la luz parecía caer de forma distinta. En el centro se alzaba un árbol que superaba en altura a todos los demás. Su tronco era firme, sus ramas se extendían como brazos y sus frutos brillaban con un tono que no habían visto en ningún otro lugar. «Es este», susurró Eva, «el árbol del conocimiento». Se quedaron a cierta distancia, casi sin darse cuenta. Los animales que los acompañaban se detuvieron también, como si hubieran encontrado una frontera invisible. Un ciervo que solía seguir a Eva dio un paso atrás, inquieto. «Nunca habíamos venido tan cerca», dijo Adán. «Nunca habíamos tenido motivos para hacerlo», respondió ella, pero no apartó la mirada del árbol. Hubo un primer giro en esa paz. Por primera vez, notaron que algo en el Edén no invitaba a acercarse, sino a mantenerse alerta. No era miedo, pero sí un respeto extraño, una mezcla de curiosidad y recelo. «Mira sus frutos», dijo Eva. «Parecen llamarnos». «Llamarnos o probarnos», dijo Adán, recordando la advertencia. «Dios nos dio todo. Si nos prohibió esto, debe ser por un motivo que aún no entendemos». Retrocedieron, volvieron a caminar entre los árboles comunes, a probar los frutos permitidos, a reír con los animales. La tensión se disolvió, y por un momento el paraíso volvió a ser ligero. Parecía una falsa calma, como si todo hubiera quedado resuelto. Pero esa noche, mientras Eva intentaba dormir, algo ocurrió. No fue una voz clara, ni una aparición. Fue un pensamiento que no venía de ella, y sin embargo sonaba familiar. Si el fruto es tan peligroso, ¿por qué hacerlo tan hermoso? Eva abrió los ojos incorporándose, miró a Adán, que dormía profundamente. El jardín estaba en silencio, ni un solo animal emitía sonido. «Fue solo mi imaginación», murmuró, volviendo a recostarse. Ese fue el segundo giro. Por primera vez, Eva empezó a distinguir entre la voz de Dios, la suya propia y algo más. Algo indefinido que no tenía forma, pero se infiltraba como una pregunta insistente. Al día siguiente, decidió observar el árbol desde lejos. No se acercó, no habló de él. Sin embargo, lo buscaban sus ojos cada vez que subía una colina o se asomaba entre las ramas. Adán lo notó. «¿Sigues pensando en el árbol?», dijo mientras recogían frutos de otra parte del jardín. «Sigo pensando en la regla», respondió ella. «No me molesta obedecer, pero quiero entender». Adán guardó silencio. «Tal vez comprender no sea necesario», dijo al final. «Basta confiar». Eva no discutió. Se acercó a él, tomó su mano y la apretó. Entre ellos seguía habiendo ternura pura. Compartían todo, incluso las dudas que no terminaban de encajar en aquel mundo perfecto. El Edén seguía desplegando su belleza cada día. Nuevos matices de luz, nuevos juegos con los animales, nuevas formas de expresar cariño. A veces corrían bajo la lluvia, a veces se tendían en la hierba mirando las estrellas, inventando historias sobre ellas. Su amor era inocente, sin secretos ni culpas, pero en el corazón del jardín, el árbol del conocimiento se mantenía en pie, silencioso, como un misterio que tarde o temprano exigiría una respuesta. La vida en el Edén era armonía, sí, pero ya no era inocencia absoluta. Entre risas, juegos y caricias, la pregunta sobre el árbol prohibido había empezado a vivir con ellos, y el paraíso, sin que lo notaran del todo, se preparaba para cambiar para siempre. La mañana parecía igual a todas, pero el jardín estaba demasiado silencioso. Los pájaros observaban desde las ramas, sin cantar. Entre las raíces del árbol del conocimiento, algo se movió con lentitud calculada. Una serpiente de escamas brillantes, ojos inteligentes, mirada que parecía entender demasiado. «Hermoso día para hacer preguntas», susurró, mientras se deslizaba por el tronco. Eva se había acercado sola. Adán estaba a cierta distancia, hablando con los animales junto al río. Ella miraba los frutos dorados con esa mezcla de respeto y curiosidad que llevaba días creciendo dentro de su pecho. «No deberías estar tan cerca, hija de la tierra», dijo la serpiente enroscándose en una rama a la altura de sus ojos. Eva dio un paso atrás, sorprendida. «¿Puedes hablar?» «Puedo, si alguien quiere escuchar»,
respondió la serpiente, y tú pareces tener muchas dudas. La desconfianza de Eva duró solo un instante. Nunca había oído una mentira en el Edén. No tenía motivo para imaginar que alguien pudiera engañarla. Dios nos dijo que no comiéramos de este árbol, explicó ella, que moriríamos si lo hacíamos. La serpiente inclinó la cabeza, como si se compadeciera de una niña mal informada. ¿Morir? No, no morirán. Dios lo sabe. El día que coman de ese fruto, se les abrirán los ojos. Serán como Él, conociendo el bien y el mal. Las palabras golpearon directo en el lugar exacto donde vivía la duda de Eva. ¿Como Él?, repitió. Mírate, continuó la serpiente. Eres hermosa, eres amada, pero sigues sin entender. Él camina con ustedes, habla con ustedes, pero guarda para sí un tipo de conocimiento. ¿Nunca te has preguntado por qué? Ese fue el primer giro. Hasta ese momento, Eva había pensado que la prohibición era solo una prueba de obediencia. Ahora la serpiente insinuaba otra cosa, que Dios retenía algo. Dios es bueno, contestó Eva casi como un reflejo. Precisamente por eso deberías querer ser más como Él, replicó la serpiente. ¿No quieres comprender por qué existe una regla en medio de tanta libertad? Eva miró el fruto. No parecía peligroso. No irradiaba oscuridad ni muerte. Se veía agradable, perfecto, como todo en el Edén. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Por qué me dices esto? Porque ya no soporto verlos vivir a medias, murmuró la serpiente. Obedientes, sí, pero ciegos. No los quiero contra Dios, los quiero completos. El segundo giro ocurrió dentro de Eva. Empezó a pensar que obedecer sin entender era una forma de estar incompleta. Alargó la mano. Sus dedos rozaron la piel del fruto. Nada pasó. El cielo no se oscureció. La tierra no tembló. Lo tomó. «Podrías dejarlo», susurró una voz interna. «Podrías avanzar», susurró la serpiente. Eva dio un pequeño mordisco. El sabor fue intenso, casi demasiado real. De repente, todo a su alrededor pareció ganar peso. Los colores se volvieron más fuertes, los sonidos más agudos. Sintió por primera vez algo parecido al miedo y al orgullo al mismo tiempo. «No he muerto», dijo con la respiración agitada. «Te lo dije», respondió la serpiente satisfecha. «Ahora mira a tu alrededor. ¿No lo ves de otra manera?» Eva notó cosas que antes no la incomodaban: la fragilidad de su propio cuerpo, la posibilidad de perder lo que amaba, la distancia entre ella y el Creador. Una sombra nueva se había instalado en su conciencia. Miró hacia donde Adán estaba, despreocupado, riendo con los animales. Por un momento pensó en guardar silencio. Tal vez podía cargar sola con esa nueva conciencia, pero la idea de estar por encima de él la asustó más que el fruto. «Adán tiene que saber», murmuró. Caminó hacia él con el fruto en la mano. Cuando la vio acercarse, Adán sonrió, como siempre. «Eva, ¿dónde estabas? Los monos casi se pelean por ver quién podía imitarte mejor». Él se detuvo al notar lo que llevaba. «¿Qué hiciste?» «Probé el fruto», dijo ella sin rodeos. «No morí, Adán, pero algo cambió aquí dentro». Se tocó el pecho. «Es como si hubiera despertado». Adán dio un paso atrás, con el rostro tenso. «Dios nos dijo que no lo hiciéramos». «Eva, escúchame», interrumpió. «La serpiente me habló. Dijo que él sabe que, al comer, conoceríamos el bien y el mal. Y es verdad, Adán. Ahora veo cosas que antes no veía. No quiero estar diferente de ti. No quiero caminar sola en esto». Ella extendió el fruto hacia él. Hubo un breve silencio, donde el mundo pareció contener la respiración. Adán no razonó solo con la mente. Miró sus manos, su propia vida. Miró a Eva. Recordó el vacío antes de que ella existiera. «Si tú caíste, caeré contigo», susurró. «No te dejaré sola». Tomó el fruto y mordió. El cambio fue inmediato. Una oleada de conciencia lo atravesó. De pronto, se miraron uno al otro y lo que antes era natural se volvió incómodo. Notaron que estaban desnudos, y este conocimiento no fue puro, sino cargado de vergüenza. «Cúbrete», dijo Eva apartando la vista. «Tú también», respondió Adán,
sintiendo una mezcla de pudor y confusión. Corrieron entre los árboles, arrancando hojas de higuera para cubrirse torpemente. Los animales observaban en silencio, sin entender por qué aquellos que siempre se movían libres ahora huían incluso de sus propias miradas. El Edén, por primera vez, se sintió hostil. Mientras ataban las hojas sobre sus cuerpos, escucharon un sonido conocido. Los pasos del Creador en el jardín, en la brisa de la tarde. Antes, ese sonido era alegría. Ahora, fue terror. «Adán», llamó la voz. «¿Dónde estás?» Adán tragó saliva. Se escondió detrás de un árbol, arrastrando a Eva con él, como si la hoja de higuera y la sombra pudieran ocultar algo de aquel que lo había formado. «Responde», susurró Eva, temblando. Él inspiró profundamente. «Te oí en el jardín y tuve miedo», dijo Adán con la voz entrecortada, «porque estaba desnudo. Por eso me escondí». La respuesta no tenía sentido en el Edén anterior. Miedo, esconderse, nada de eso existía antes del fruto. La voz del Creador se volvió más grave, no por falta de amor, sino por el peso de la verdad. «¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieras?» Eva cerró los ojos. Adán sintió que el mundo entero se inclinaba hacia él, esperando su respuesta. El momento que separaría la inocencia de la caída ya había llegado. Dios sabía lo que había ocurrido, pero estaba abriendo espacio para que ellos reconocieran su elección. El paraíso ya no era el mismo, y la desobediencia por fin había sido descubierta. El aire del Edén se volvió pesado. El viento que antes acariciaba ahora parecía acusar. La voz de Dios aún resonaba sobre el jardín, firme, ineludible. «¿Has comido del árbol del que te mandé que no comieras?», había preguntado. Adán tragó saliva, miró a Eva, luego al suelo. «La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto, y yo comí», dijo, con la voz rota. Eva sintió el peso de esas palabras hundirse en su pecho. No era solo culpa, era ruptura. Miró al Creador, con los ojos llenos de lágrimas que jamás había conocido. «La serpiente me engañó», dijo ella, «y comí». El silencio después de esa confesión fue distinto a todos los silencios anteriores. No había paz en él, sino una especie de espera solemne. Los animales se mantenían alejados, inquietos, como si entendieran que algo irreversible estaba ocurriendo. La mirada de Dios, invisible pero más real que nunca, se volvió hacia la serpiente que seguía enroscada en el árbol, observando la escena con una calma fría. «Por cuanto has hecho esto», dijo el Señor, «maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida». La serpiente se estremeció. Sus patas, que alguna vez la habían sostenido con elegancia entre las ramas, se encogieron, desapareciendo. Su cuerpo se pegó al suelo, obligada a arrastrarse, humillada ante aquello que había querido desafiar. Dios continuó, y su voz cortó el aire como un decreto que nada podía anular. «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Ella herirá tu cabeza, y tú herirás su talón». Ese fue el primer giro inesperado. En medio del juicio se sembró una promesa. Eva no entendió del todo, pero sintió que, de alguna forma, en el futuro habría una victoria nacida precisamente de aquello que hoy estaba siendo quebrado. Luego, la voz se dirigió a ella. Eva quiso desaparecer. Había sido engañada, pero también había elegido. «Multiplicaré en gran manera tus dolores en el embarazo», declaró Dios. «Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará de ti». Una punzada recorrió el cuerpo de Eva al escuchar la palabra dolor. No sabía cómo era, pero solo la idea bastaba para hacerla temblar. Hasta ese momento, la vida había sido solo armonía. Ahora, traer vida al mundo vendría acompañado de sufrimiento. Adán la miró, sintiéndose culpable no solo por sí mismo, sino por lo que ella tendría que cargar por causa de esa desobediencia. Quiso acercarse, tomar su mano, pero la vergüenza seguía entre ellos como un muro invisible. Entonces el Creador habló a Adán.
por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres, y al polvo volverás. Cada palabra cayó como un golpe. Adán, que hasta entonces había trabajado la tierra como un acto de alegría, entendió que desde ahora su relación con ella sería distinta. No solo sembraría, tendría que luchar. No solo cosecharía, tendría que resistir. ¿Morir? ¿Volver al polvo? Murmuró como si probara una idea imposible. No murió en ese instante, y ese fue el segundo giro. El castigo no fue una destrucción inmediata, sino una vida marcada por límites, esfuerzo, desgaste y al final, la muerte. No dejaron de existir, pero dejaron de ser eternos en aquel estado de inocencia. Vivirían, sabiendo que un día dejarían de hacerlo. El jardín reaccionó al decreto. La tierra, antes suave, comenzó a endurecerse en algunos lugares. Entre las flores aparecieron las primeras espinas. Algunos animales que antes se acercaban confiados, ahora daban pasos atrás, desconfiados, como si de pronto el hombre pudiera ser peligro. Eva se llevó una mano al vientre, aún vacío. La idea de hijos, que antes era solo una promesa luminosa, ahora venía mezclada con temor. ¿Dolor para traer vida?, susurró. Trabajar para no morir de hambre, dijo Adán, mirando sus manos. Antes esto era un regalo, ahora será una batalla. El equilibrio del paraíso se quebró delante de sus ojos. No fue un desastre ruidoso, sino una serie de pequeñas fracturas, un rugido que ya no sonó tan amistoso, una rama que se quebró sin razón, un pájaro que eligió alejarse en vez de posarse cerca. Dios los miró a ambos. Su voz, aunque firme, no carecía de tristeza. «Esto no es lo que deseé para ustedes», dijo, «pero es el fruto de su elección. Quisieron conocer el bien y el mal, y ahora lo conocen». Adán sintió un nudo en la garganta. «Señor», dijo por primera vez sin poder mirarlo de frente, «si pudiéramos volver atrás». «No pueden», respondió el Creador. «El tiempo no regresa, pero lo que ustedes quebraron, un día yo lo restauraré. No hoy, no aquí. Pero mi propósito no termina en este juicio». Esas palabras misteriosas quedaron flotando como una brasa encendida entre tanta ruina. No cambiaban el castigo, pero impedían que la historia se cerrara solo en tragedia. Dios se acercó a ellos de una forma nueva. Adán y Eva temblaron. Esperaban otro golpe, tal vez la muerte de la que les había hablado. En lugar de eso, sintieron sobre sus cuerpos las manos del Creador, cubriéndolos con algo cálido. Miraron sus vestiduras. Ya no eran hojas mal atadas, sino túnicas de piel. Para vestirlos, algo en el jardín había tenido que morir. La inocencia del Edén se cerraba con ese gesto silencioso. «Aún en su caída, no los dejaré desnudos», dijo Dios. «Pero recuerden, lo que antes no costaba nada, ahora tiene precio». Adán miró a Eva, por primera vez vestido, por primera vez consciente del peso de sus decisiones. Ella levantó los ojos hacia él, con lágrimas que la vergüenza no podía detener. «Te fallé», susurró ella. «Fallamos juntos», respondió él, «y juntos cargaremos esto». El viento sopló, pero ya no fue solo caricia, trajo un frío desconocido. El paraíso seguía hermoso, pero ya no les pertenecía del mismo modo. Había distancia entre ellos y el Creador, entre ellos y la tierra, entre ellos y sí mismos. El juicio había sido pronunciado, la serpiente humillada, la mujer marcada por el dolor, el hombre condenado al sudor y al desgaste. Y el Edén ya no era hogar, sino un recuerdo que pronto quedaría atrás. Lo que vendría después no sería vida en un jardín perfecto, sino existencia en un mundo herido. Y el siguiente paso, inevitable, sería el exilio.
El día del exilio no comenzó con truenos ni terremotos. Comenzó con un silencio raro, denso, como si el jardín supiera antes que ellos lo que iba a pasar. Adán despertó sobresaltado. Había soñado con el árbol de la vida, con sus frutos cercanos, al alcance de la mano, y con algo invisible que lo detenía. A su lado, Eva dormía inquieta, apretando la túnica de piel contra el pecho. «Eva», la llamó tocando su hombro. Ella abrió los ojos despacio. Había ojeras donde antes solo había luz. «¿Otra vez ese sueño?», preguntó adivinándolo. «Sí, cada vez que intento acercarme al árbol, algo me bloquea, como si ya no fuera nuestro». Antes de que pudieran decir algo más, la presencia de Dios llenó el jardín, no con la misma suavidad de antes, sino con una solemnidad que hizo temblar el aire. El corazón de ambos se encogió. «Adán», dijo la voz del Creador. «Eva». Ellos se levantaron, sin atreverse a huir, pero sin poder mirarlo directamente. Sabían que el juicio ya había sido dado, pero sentían que aún faltaba algo. «Ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal», dijo Dios, «y no permitiremos que extienda su mano, tome también del árbol de la vida, y viva para siempre en este estado». Adán sintió un vacío en el estómago. Entendió el sentido oculto. No era solo castigo, era una barrera contra una eternidad rota. «¿Qué significa eso, Señor?», preguntó con la voz apenas audible. La respuesta fue clara, directa, sin espacio para malinterpretar. «Significa que ya no podrán permanecer en el Edén». Las palabras cayeron como una sentencia final. Eva llevó la mano a la boca, ahogando un sollozo. «¿Nos echarás de casa?», preguntó temblando. «El jardín fue creado para la inocencia», dijo el Creador. «Ustedes eligieron un camino distinto. No dejaré que vivan eternamente rotos. Deben salir, trabajar la tierra de la cual fueron tomados. Allí vivirán, allí llorarán, allí también encontrarán pequeñas semillas de gracia». Ese fue el primer giro. El exilio no era solo un castigo, también era una protección. No podían permanecer para siempre en un paraíso al que ya no pertenecían. De pronto, el cielo se iluminó. Dos figuras aparecieron cerca de la entrada del jardín. Ángeles con semblantes serios, vestidos de luz. Sus rostros no mostraban odio, sino obediencia absoluta. Detrás de ellos otra figura se materializó, un querubín de aspecto imponente, con alas que parecían cubrir el horizonte y ojos que veían demasiado. En sus manos, una espada de fuego giraba sobre sí misma, como si buscara por sí sola cualquier intento de regreso. Las llamas no consumían nada, pero cortaban el aire con un zumbido casi insoportable. Adán tragó saliva. «No hay vuelta, ¿verdad?», susurró. «No», dijo uno de los ángeles, sin dureza pero sin espacio para negociaciones. «Desde hoy, el camino al árbol de la vida está cerrado». Eva miró el jardín por última vez. Reconoció cada rincón. El río donde se había reído con Adán, el claro donde había escuchado la voz de la serpiente, la sombra del árbol prohibido, ahora distante. Sus recuerdos se apretaron en el pecho. «¿Podemos despedirnos?», preguntó con un hilo de voz. La respuesta del Creador no fue una frase, fue una sensación, un último abrazo invisible que los envolvió por un instante. Sintieron la misma ternura del día en que fueron formados, mezclada ahora con la tristeza del padre que deja ir a sus hijos, sabiendo que van a tropezar muchas veces más. «No los abandonaré allá afuera», dijo Dios por última vez. «Pero no será como aquí. Ya no caminarán conmigo de la misma manera, ni me verán como antes. Aún así, mi voz seguirá alcanzándolos». Esa promesa fue el segundo giro inesperado. El exilio no sería una soledad absoluta. No sería un corte total, sino una distancia que aún podía llenarse con búsqueda. El momento llegó. Los ángeles avanzaron, no para golpearlos, sino para guiarlos. El querubín elevó la espada. El fuego iluminó el rostro de Adán y Eva, revelando sus lágrimas, su miedo, su mezcla de culpa y apego. «Es hora», dijo uno de los ángeles.
Caminaron. Cada paso se sentía como arrancar una raíz. Atravesaron el límite invisible del Edén, y el suelo cambió bajo sus pies. La hierba dejó de ser perfecta. Aparecieron piedras. La tierra era más seca, el viento más áspero. Cuando cruzaron por completo, se dieron la vuelta. La entrada del jardín, que antes era un simple paso entre árboles, ahora estaba guardada por los querubines. Las alas extendidas, la espada de fuego girando, marcaban un no absoluto. «Nunca podremos regresar», dijo Eva con la voz quebrada. «No a este lugar», respondió Adán, «pero tal vez, algún día de otra forma, a él». Se quedaron allí, parados frente a la frontera sellada hasta que el dolor de mirar fue demasiado. Entonces, Adán tomó aire, apretó los puños y miró hacia el terreno desconocido. Delante de ellos, el mundo era más duro, árboles menos abundantes, suelo que exigía trabajo, un cielo que ya no parecía prometer solo calma. Pero también había algo más: espacio, terreno por recorrer, historias por comenzar, hijos por nacer. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Eva secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Adán miró sus manos, hechas para trabajar. «Ahora hacemos lo que él dijo: cultivar la tierra, luchar contra los espinos, aprender a vivir con lo que rompimos, sin olvidar lo que un día tuvimos». Eva se llevó la mano al vientre. No estaba embarazada aún, pero las palabras de Dios sobre hijos, dolor y descendencia resonaban en su interior. «Si van a existir hijos», dijo, «no quiero que solo hereden nuestra culpa, quiero que también hereden esperanza». Adán se acercó y tomó su rostro entre las manos. «No eres solo la mujer que comió del fruto», dijo, «eres la madre de los que vendrán. Les hablaremos de Dios, incluso si no lo vemos como antes. Les contaremos del jardín, pero también de nuestra caída, para que sepan que Él nos amó incluso cuando fallamos». Eva respiró hondo. Algo en ella se enderezó. «Entonces no seremos solo los que perdieron el Edén», dijo, «seremos los que empezaron afuera». Dieron los primeros pasos tierra adentro. El suelo era irregular. La brisa traía olores nuevos, algunos agradables, otros no tanto. A lo lejos, un terreno fértil parecía prometer cosechas. No sería fácil. Habría cansancio, discusiones, silencios, noches largas. Pero al mismo tiempo, había algo que el Edén nunca les había dado: la oportunidad de amar y confiar en medio de la dificultad, no solo en la perfección. Cuando el sol empezó a ponerse, Adán y Eva se detuvieron en una pequeña elevación. Desde allí podían ver la lejana silueta del Edén, custodiada por el fuego. Se sentaron juntos. «¿Crees que algún día el mundo volverá a ser como era?», preguntó Eva. «No lo sé», respondió Adán, «pero él dijo que su propósito no termina aquí. Tal vez no veamos la restauración completa, pero quizá alguien de nuestra descendencia sí». Eva apoyó la cabeza en su hombro. «Entonces caminemos por ellos también», dijo en voz baja. «Que nuestro exilio sea el principio de algo que no entendemos todavía». El cielo se oscureció. Una estrella brilló con más fuerza que las demás. Adán levantó la vista. «No estamos solos», murmuró. Y así, lejos del paraíso pero no del alcance de Dios, comenzó la nueva vida de la humanidad, no en un jardín perfecto, sino en un mundo herido donde, aun entre espinas, la esperanza seguiría brotando. La historia de Adán y Eva nos muestra algo que muchos no quieren admitir. El problema no empezó con el fruto, sino con la desconfianza. Dios les dio un paraíso entero, la presencia directa de su voz, la libertad de caminar sin miedo, y en medio de todo eso solo puso un límite. Un solo no, no como capricho, sino como protección, como quien sabe lo que hay detrás de una puerta que el hijo aún no puede entender. Obedecer en ese contexto no era vivir como esclavos, sino elegir confiar en quien veía más lejos que ellos. Pero la serpiente entra justo por la grieta más peligrosa del corazón humano, la duda sobre el carácter de Dios, porque el enemigo no se limitó a cuestionar el mandamiento, cuestionó la bondad del que lo dio, insinuando que Dios les escondía algo, que no quería que fueran como Él,
Y eso es lo que se repite hasta hoy cada vez que nos parece que los mandatos de Dios nos quitan algo en lugar de cuidarnos. Cuando Eva mira el fruto, ya no lo ve como algo peligroso, sino como una oportunidad de ser más. Y ahí está el engaño. Pensar que alejarnos de Dios nos hace crecer. Pensar que la verdadera libertad es hacer lo que quiero sin escuchar a nadie. Pero la Biblia y la vida real gritan lo contrario, porque cada vez que el hombre decide ser Dios de sí mismo, termina roto por dentro, cargado de vergüenza, disfrazado de autosuficiencia. Adán y Eva, al desobedecer, no solo rompieron una regla, rompieron una relación, porque el pecado no es solo una lista de cosas malas, es un yo sé más que tú dirigido a Dios, es colocar mi criterio por encima del suyo, y eso nos ha acompañado desde entonces. Sabemos lo que está bien, leemos, escuchamos, sentimos en la conciencia que algo no cuadra, pero elegimos lo contrario, porque parece más rápido, más agradable, más fácil, igual que el fruto que se veía bueno a los ojos de Eva. Por eso esta historia no es un cuento viejo para niños, es un espejo donde se ve nuestra manera de tratar a Dios, porque muchos quieren bendición sin obediencia, protección sin rendición, consuelo sin arrepentimiento, y la verdad es que la obediencia no elimina el amor de Dios, pero sí define cómo vivimos ese amor, si como hijos que confían o como fugitivos que se esconden. El detalle es que incluso después de la desobediencia, Dios no desaparece indignado, al contrario. Él se acerca y pregunta, ¿dónde estás? No porque no sepa el lugar físico, sino para que el ser humano vea dónde ha terminado cuando decide caminar sin Él. Y ahí hay otra lección fuerte. Dios no obliga a obedecer, pero tampoco maquilla las consecuencias. Él respeta tanto nuestra libertad que permite que probemos el sabor amargo de nuestras decisiones, pero al mismo tiempo es tan misericordioso que nos busca incluso cuando nos escondemos detrás de hojas de excusas, religiosidad superficial o apariencias. La historia de Adán y Eva nos recuerda que obedecer a Dios no es un acto ciego, sino una respuesta a su carácter. Porque si creo que Dios es bueno, sabio, justo y amoroso, entonces sus no también son buenos, sabios, justos y amorosos, aunque mi deseo grite lo contrario. Y aquí entra lo práctico. Cada vez que te encuentras con un límite de Dios sobre tu vida, ya sea en la moral, en la sexualidad, en el perdón, en la justicia, en el uso del dinero, en cómo tratas a los demás, estás delante de tu propio árbol. La pregunta real no es si el fruto es atractivo, ni si los demás lo comen, ni si no pasa nada. La pregunta es, ¿confías más en lo que ves o en lo que Dios dice? ¿Crees que Dios busca sabotear tu felicidad o crees que Él sabe lo que esa decisión va a producir en ti dentro de unos años? Obedecer no significa sentir ganas de obedecer todo el tiempo. Significa elegir la voluntad de Dios incluso cuando mi voluntad quiere otra cosa. Significa admitir que Él ve lo que yo no veo y que sus mandatos son una cerca alrededor del precipicio, no una cadena para limitar mi vida. Adán y Eva nos muestran que un solo acto de desobediencia, basado en una mentira sobre Dios, fue suficiente para romper el diseño perfecto. Nuestra vida hoy, marcada por dolor, injusticia, confusión y egoísmo, es una consecuencia lejana de esa primera ruptura, pero al mismo tiempo, cada acto de obediencia que hacemos hoy es un pequeño no a la serpiente y un sí al propósito original de Dios. Por eso, la reflexión es sencilla y dura a la vez. No hay obediencia sin confianza, no hay confianza sin conocer a Dios, y no hay verdadera libertad lejos de aquel que nos creó. Así que, si quieres aprender algo profundo de Adán y Eva, no te quedes solo con la parte trágica, míralos como un aviso adelantado. Cuando Dios te diga no, no preguntes primero, ¿qué voy a perder?, sino, ¿de qué me está protegiendo? Y recuerda que cada vez que eliges obedecer, aún sin entender todo, estás haciendo lo que ellos no hicieron. Creer que la voz de Dios es más segura que cualquier voz que te prometa ser como Dios, a cambio de darle la espalda a tu Creador. Si miramos con calma lo que pasó después de la desobediencia de Adán y Eva, descubrimos que el pecado no solo trae culpa, también trae ruptura en todas las direcciones.
con Dios, con uno mismo, con el otro y hasta con la creación. En cuanto comen, sienten vergüenza, tratan de taparse, se esconden, y cuando Dios los confronta, no aparece una confesión humilde, sino una cadena de acusaciones. Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente, y en el fondo hasta hay una queja velada contra Dios, la mujer que tú me diste. Como si el ser humano dijera, si tú hubieras hecho las cosas distinto, yo no habría caído. Lo que muestra algo muy actual. Pecamos libremente, pero queremos sufrir como víctimas. Lo impresionante es que, aún así, Dios no los destruye ni los abandona. Él los juzga, sí, pero también los viste, les da túnicas de piel y no los deja perdidos en el jardín con hojas frágiles. Ese gesto, muchas veces pasado por alto, es profundamente simbólico, porque revela que el ser humano después del pecado ya no puede cubrir su vergüenza con sus propios recursos. Necesita algo que venga de Dios, algo que tenga un costo, algo más resistente que sus intentos de justificación. En nuestra vida, hacemos lo mismo que Adán y Eva cuando inventamos nuestras propias hojas, excusas, apariencias, religiosidad sin cambio real, discursos bonitos sin arrepentimiento genuino, y aún así, Dios viene, nos confronta, nos muestra la seriedad de lo que hicimos, pero también nos ofrece una cobertura mejor que la nuestra, una gracia más fuerte que nuestra vergüenza. El juicio que Dios pronuncia no es un berrinche de un Dios inseguro, es la respuesta justa de un Creador que no puede hacer de cuenta que no pasó nada. Porque si el pecado no tuviera consecuencias, el amor tampoco tendría valor. Todo quedaría en una especie de juego sin peso, donde da igual obedecer o no, amar o usar, cuidar o destruir, y eso no sería amor verdadero. Por eso, cuando Dios habla del dolor que Eva experimentará al dar a luz, del sudor en el rostro de Adán, de la tierra produciendo espinos, no está inventando un castigo arbitrario. Está mostrando lo que pasa cuando la humanidad decide vivir desconectada de la fuente de la vida. La existencia se vuelve más dura. La belleza sigue existiendo, pero mezclada con espinas. El trabajo sigue existiendo, pero ya no es solo gozo, también es cansancio. La maternidad sigue siendo bendición, pero ahora viene acompañada de lágrimas. Y, aunque no nos guste, esa mezcla es justo lo que vemos hoy en nuestro mundo. Momentos de alegría envueltos en dolor, relaciones profundas marcadas por heridas, talentos increíbles manchados por orgullo o egoísmo. Podríamos culpar a Dios y decir, ¿por qué hizo un mundo así? Pero la Biblia nos responde que el mundo no fue creado así, fue torcido por el pecado, y aun ese mundo torcido, Dios decidió no abandonarlo, sino entrar en él, caminar en medio del caos, soportar el peso de nuestra desobediencia y comenzar una historia de rescate que ya estaba insinuada cuando le habló a la serpiente de una descendencia que un día le aplastaría la cabeza. La disciplina de Dios en el Edén también nos enseña algo sobre nuestra obediencia hoy. Muchas veces queremos que Dios nos trate como a niños caprichosos a los que se les permite todo sin consecuencias, pero el amor maduro incluye corrección, límites y resultados reales de nuestras decisiones, y por eso, cuando pecamos, no siempre Dios nos libra de todo lo que eso genera. A veces permite que sintamos el peso de nuestras elecciones para que entendamos que jugar con el pecado nunca es un juego inocente. Sin embargo, el mismo Dios que disciplina es el que nos da fuerza para levantarnos y seguir, el que transforma la tierra difícil en lugar de trabajo y aprendizaje, el que convierte el dolor en parto, el sufrimiento en carácter, las lágrimas en sensibilidad por el sufrimiento ajeno. La historia de Adán y Eva no termina en el fallaron y punto. Termina con ellos comenzando una nueva etapa fuera del Edén, menos cómoda, pero no sin Dios, porque Él sigue hablando, sigue acompañando, sigue cuidando. Y eso nos recuerda que, aunque el pecado nos saque de lugares que nunca deberíamos haber dejado, no puede sacarnos del alcance de la misericordia de Dios. Obedecer, entonces, no es solo evitar castigos, es vivir alineado con la realidad de cómo el mundo fue diseñado.
es caminar de la mano de aquel que sabe cómo transformar nuestro desierto en campo de siembra. Es decidir que preferimos el esfuerzo con Dios antes que el placer rápido sin Él. Y esa elección que Adán y Eva no hicieron en el momento de la tentación, nosotros podemos hacerla hoy cada vez que el engaño vuelve a susurrar que valdría la pena desobedecer solo un poco más. La reflexión profunda que sale de esta parte de la historia es que el pecado complica todo, pero no tiene la última palabra. La última palabra la sigue teniendo el Dios que nos busca, nos corrige, nos viste y nos envía de nuevo al camino con la oportunidad real de empezar diferente. Esta vez aprendiendo a obedecer no por miedo, sino por amor y confianza. El exilio del Edén nos enseña una verdad dura pero necesaria. Desobedecer a Dios no solo cambia lo que hacemos, cambia el lugar donde vivimos, porque Adán y Eva no fueron expulsados solo de un jardín físico, sino de una forma de vida donde todo era provisión, cercanía y descanso. Muchas veces pensamos que podemos jugar con la obediencia sin perder intimidad con Dios, pero la historia muestra que el pecado siempre crea distancia. No porque Dios deje de amar, sino porque el ser humano ya no sabe habitar la presencia sin esconderse. Cuando los ángeles cierran la entrada del Edén y el querubín levanta la espada de fuego, no es una escena de crueldad, es una imagen de protección. Vivir para siempre en un estado de culpa y corrupción habría sido una condena mayor, y Dios incluso en el juicio sigue cuidando. Salir del paraíso significó trabajo duro, dolor, cansancio y miedo, pero también significó algo que el Edén no había exigido nunca: fe cotidiana, dependencia constante, aprender a confiar a Dios no cuando todo está resuelto, sino cuando cada día trae incertidumbre. Ahí está una enseñanza clave para nosotros, porque muchos quieren a Dios mientras viven en Edén, mientras todo fluye, mientras hay paz y abundancia. Pero la verdadera fe se revela fuera del jardín, cuando la tierra es dura, cuando el sudor es real, cuando la vida no coopera. Adán y Eva tuvieron que aprender que Dios no es solo el Dios de la perfección, sino también el Dios del polvo, del cansancio y del camino largo. Y eso nos habla directamente, porque nuestra vida no es un paraíso constante, es un proceso lleno de tropiezos, donde cada mañana tenemos que decidir si obedecemos o no. El detalle es que, aún lejos del Edén, Dios no corta la historia, no los deja sin propósito, no los transforma en un ejemplo de nunca más, sino en el inicio de algo nuevo, imperfecto pero real. Y ahí aparece la esperanza. La obediencia no borra el pasado, pero sí puede cambiar el futuro. Muchos viven atrapados en la idea de que, como ya fallaron, ya no vale la pena intentar obedecer. Pero la historia demuestra lo contrario, porque la humanidad nace justamente fuera del Edén, en un mundo herido, y aún así Dios sigue hablando, dando promesas, marcando caminos. Cada día que Adán trabajó la tierra, cada vez que Eva soportó el dolor, cada vez que eligieron seguir caminando juntos, estaban diciendo algo poderoso: fallamos, pero no renunciamos a Dios. Eso es clave para nosotros, porque la obediencia no es perfección, es persistencia, es levantarse después de la caída con el corazón alineado, no con excusas. El querubín con la espada nos recuerda que no se puede volver atrás como si nada hubiera pasado, pero también nos recuerda que Dios guarda los caminos correctos hasta que estemos listos, y que el acceso perdido no es definitivo, es parte de un plan más grande que avanza lentamente. Vivir fuera del Edén nos confronta con una elección diaria. Podemos maldecir la tierra dura y rebelarnos contra Dios, o podemos trabajarla confiando en que aunque ahora haya espinos, Dios sigue siendo fiel. Obedecer a Dios en un mundo roto no significa que todo saldrá bien de inmediato. Significa que no caminamos solos, que incluso en la dureza hay dirección, que incluso en el cansancio hay sentido. Adán y Eva nos enseñan que la desobediencia abre puertas que nunca debieron abrirse, pero también que la obediencia, aun después del error, mantiene abierta la única puerta que realmente importa: la relación con Dios.
porque perder el Edén fue doloroso, pero perder a Dios habría sido la verdadera muerte, y eso nunca ocurrió. Por eso, esta parte de la historia nos llama a dejar la nostalgia del paraíso perdido y asumir la responsabilidad del presente, entendiendo que obedecer a Dios hoy, en medio de un mundo duro, es sembrar esperanza donde otros solo ven castigo, es creer que el mismo Dios que cerró el Edén es el que, en su tiempo, abrirá un camino mayor, y que cada acto de obediencia diaria es una forma silenciosa de caminar hacia esa promesa, aunque todavía no podamos verla completa. La figura del juicio de Dios en la historia de Adán y Eva nos incomoda porque rompe con la idea de un Dios que solo consuela y nunca confronta. Pero justamente ahí hay una enseñanza profunda. El amor verdadero no ignora el daño, lo enfrenta. Dios no pasa por alto la desobediencia, porque sabe que minimizar el pecado es permitir que siga destruyendo al ser humano desde dentro, y por eso el juicio no es un acto impulsivo, sino una respuesta justa que pone cada cosa en su lugar. Cuando Dios habla a la serpiente, al hombre y a la mujer, establece algo que sigue vigente. Nuestras decisiones tienen consecuencias reales, no solo espirituales, sino prácticas, cotidianas, visibles, y pretender que no las tengan sería tratar a la humanidad como irresponsable e inmadura. Adán tendrá que trabajar con sudor, Eva conocerá el dolor, la creación misma quedará afectada, y eso nos recuerda que el pecado nunca se queda en el plano privado, siempre alcanza a otros, siempre altera el entorno, siempre deja marcas más amplias de lo que imaginamos. Sin embargo, este juicio también revela que Dios no deja de ser Dios en medio de la ruptura. Él sigue poniendo orden incluso en el caos que nosotros generamos. Y ese orden, aunque doloroso, evita algo peor. Una humanidad sin límites, sin sentido, sin rumbo. Muchas veces queremos un Dios que nos perdone sin corregirnos, pero eso no sería amor, sería indiferencia. Porque un padre que ama no aplaude conductas que destruyen, las detiene, aunque eso duela. Esta parte de la historia nos confronta con algo que evitamos aceptar. La obediencia no es opcional si queremos vivir alineados con la realidad de Dios. Y desobedecer no es solo romper reglas, es romper el equilibrio que sostiene la vida. Aún así, el juicio de Dios no elimina la dignidad del ser humano, no los reduce a basura desechable, al contrario, los viste, los envía, les permite seguir viviendo y construyendo historia, lo cual nos enseña que la corrección divina siempre tiene como objetivo la restauración, no la anulación. Cuando hoy enfrentamos consecuencias por decisiones equivocadas, solemos pensar que Dios nos abandonó, pero la historia de Adán y Eva muestra que muchas veces esas consecuencias son parte del proceso de aprendizaje, de madurez y de regreso al camino correcto. Obedecer a Dios no nos vuelve inmunes al dolor, pero desobedecer nos expone a un dolor sin sentido, mientras que aceptar la disciplina nos ubica nuevamente bajo una mano que, aunque firme, sigue siendo amorosa. Esta reflexión nos invita a dejar de ver el juicio de Dios como enemistad y empezar a verlo como una frontera saludable, como una advertencia que todavía busca preservar algo bueno dentro de nosotros, porque el Dios que juzga el pecado es el mismo que no renuncia a la humanidad, y entender eso cambia por completo nuestra forma de obedecer, ya no por miedo ciego, sino por respeto profundo, sabiendo que cuando Dios corrige, no lo hace para destruirnos, sino para impedir que nos destruyamos solos. El cierre de la historia de Adán y Eva no es el querubín con la espada de fuego, sino la esperanza silenciosa que camina con ellos fuera del Edén, porque aunque perdieron el paraíso, no perdieron a Dios, y eso es una enseñanza central para nuestra vida. La obediencia no siempre nos mantiene en lugares cómodos, pero sí nos mantiene dentro del propósito. Adán y Eva salen a un mundo más duro, sin garantías visibles, sin la facilidad de antes, pero con algo que aprendieron demasiado tarde y que ahora debía guiarlos siempre. Confiar en la voz de Dios aun cuando el camino no sea claro. El Edén representaba la perfección,
pero también la inmadurez, porque mientras todo era dado, no había necesidad de fe profunda, y muchas veces nosotros también confundimos bendición con comodidad, creyendo que si Dios nos ama, todo debería ser fácil, cuando la Biblia muestra exactamente lo contrario. Dios ama, y por eso forma, corrige, empuja a crecer. Obedecer a Dios en el mundo de afuera es más difícil que obedecerlo en el jardín, porque ahora hay cansancio, frustración, tentaciones constantes y recuerdos de lo que se perdió. Pero es justamente ahí donde la obediencia se vuelve real, cotidiana, no idealizada. Cada día, Adán tuvo que elegir trabajar la tierra en lugar de maldecirla. Cada día, Eva tuvo que cargar la vida en su vientre a pesar del dolor, y en cada una de esas elecciones estaba la posibilidad de apartarse definitivamente de Dios o de aferrarse aún más a Él. Esta parte de la historia nos enseña que la obediencia no borra las consecuencias pasadas, pero sí redefine el futuro, porque nadie puede volver al Edén por sus propios medios, pero todos pueden caminar con Dios en el desierto. Comenta si crees en Dios, si lo amas,